Buenas noches, bienvenidos todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 11. Vamos a leer unos versículos ahí, eh, especie de introducción. Desde el versículo 1 vamos a leer. Mateo capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vamos a pasarnos de ahí a Mateo 26. Vamos a leer desde el versículo 6. Mateo 26 desde el versículo 6. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y por último, vamos a Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 3. Dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar, amado Dios. Te agradecemos enormemente, oh Dios de los cielos, que nos permitas, Padre, abrir las escrituras. Ojalá, Señor, haya una persona hoy muy necesitada de ti, Señor, y que con mucha humildad llegue hasta el Señor Jesucristo, doblegue su corazón ante Él y, Padre, comience hoy una nueva vida, tenga un nuevo nacimiento, porque eso es lo que tú deseas, Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso enviaste al Señor Jesucristo, para que muchos fueran salvos, para que muchos creyeran en Él. Dejamos este tiempo en tus manos, oh Señor. Rogamos la guía del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, estamos en unos momentos o en un tiempo donde la humildad ya no es una virtud y donde la arrogancia y donde la altivez y donde ser una persona eh, que no se deja de nadie, por ejemplo, son las personas más afamadas hoy día. Estamos en unos momentos donde la irreverencia reina. El irreverente hoy es el rey. El irreverente hoy es el famoso. Es eh, es increíble porque ya los niños anhelan ser.
como esos arrogantes, como esos irreverentes. Y la humildad pasó de moda. La humildad pasó de moda. Pero una de las cosas que la Biblia nos va a mostrar es que el hombre para llegar a Dios tiene que ser totalmente humilde. El hombre para llegar a Dios tiene que ir por delante con su humildad, y eso es lo que vamos a ver aquí en este momento. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con pobreza. En los tres versículos, los tres pasajes que utilicé, el énfasis, bueno, no el énfasis, porque en el, en el pasaje de Mateo 11, el Señor Jesucristo le está respondiendo a una pregunta que le hacen los enviados de Juan el Bautista, y comienza a darle una serie de cosas, pero al final Él les dice: a los pobres es anunciado el Evangelio. En la segunda porción que leímos, que esta mujer derrama este frasco de alabastro, pues los discípulos, dice Mateo, se enojaron porque se hubiera podido vender a un buen precio y darlo a los pobres. Tenían de pronto unos buenos sentimientos, pero la respuesta del Señor fue: siempre habrán pobres, siempre habrán pobres entre vosotros. Y yo pensaba, si el Señor está diciendo siempre habrán pobres entre vosotros, entonces los hombres de Dios tenemos un gran trabajo, y es anunciar el Evangelio a esos pobres. A los pobres es anunciado el Evangelio, dijo el Señor. Y en el pasaje de Mateo que estamos viendo, nos habla de los pobres en espíritu. Pero aquí hay una verdad maravillosa. Dice: de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Entonces vamos a mirar algunas cosas en este punto, es que es donde específicamente me quiero centrar, y es en Mateo 5:3. Antes, tengo que decir que en los últimos tiempos he leído mucho el Sermón del Monte. Me gusta mucho el Sermón del Monte. Eh, digamos que es un pasaje muy famoso. Está en Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7. Eh, es un momento especial en la vida de los discípulos, pero también de la multitud de los que seguían a Jesús. Ya Jesús era famoso por todo lo que hacía. Si uno lee en el 4:25, bueno, el 4:24 de Mateo dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Dice el 25: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Eso significa, eh, se me fue el otro lado del Jordán es Galilea. Entonces, si le seguía una multitud, el Señor se siente y dice: vamos a compartir unas enseñanzas. Y, y una de las enseñanzas tiene que ver con los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu es un tema que me apasiona. Es uno de los temas que me impactan. Pero también quiero decir que el famoso Sermón del Monte son un montón de enseñanzas extraordinarias, muy necesitadas por la humanidad. Y aunque este Sermón del Monte tiene que ver con los ciudadanos del reino, el comportamiento de los ciudadanos del reino, si alguien se comportara como un ciudadano o como las enseñanzas que dice aquí en el Sermón del Monte, sería un gran hombre de Dios. Es decir, conocería al Señor si no lo conociera. Entonces, el Sermón del Monte, el versículo 3 empieza con las bienaventuranzas, ¿cierto? Bienaventurados. Y esta palabra bienaventurados puede traducir súper feliz, doblemente feliz, dichoso o súper dichoso.
Esto nos lleva a pensar en un estado de gozo, un estado de alegría, pero este es un estado diferente a la alegría temporal o a la alegría humana, digámoslo así, porque en este estado usted tiene siempre gozo a pesar de que vengan problemas, a pesar de que vengan dificultades, usted sabe que tiene algo seguro. Por ejemplo, los creyentes, tenemos la salvación segura y ese es un estado de alegría o de gozo que tenemos. Pueden venir todos los problemas que vengan, pero tenemos la salvación. Pero hay una definición en el griego que es la que más me gusta de esta palabra bienaventurados y es supremamente bendecido. Entonces, esto nos está hablando de una bendición de las más altas, de las más grandes. Está supremamente, vienen del Supremo. Y la Biblia para hablarnos del Supremo nos habla de Dios como el ser que está por encima de todo. Entonces, supremamente bendecido. Entonces, una persona bienaventurada es una persona supremamente bendecida. Luego, el versículo 3 pone el énfasis en los pobres de espíritu. Nos dice, bienaventurados o supremamente bendecidos los pobres en espíritu. Ahora, yo pienso que esta frase tiene que tener un trasfondo espiritual grande, porque cuando uno oye hablar de pobre, no está pensando en nada bueno. No dice, bueno, un pobre espiritual debe ser un pobre espiritual. Pero ¿quién es un pobre espiritual? Porque cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, tiene que ser que algo pasa con ese hombre. Ese hombre es tan especial que es bienaventurado. ¿Por qué? Entonces la palabra pobre aquí no tiene que ver con pobreza económica, no tiene que ver con carencia de cosas materiales. Y una de las confusiones que hay en el mundo es que las personas humildes son aquellas que son bien pobres. No es así. Hay pobres que son muy arrogantes. Hay pobres que usted les va a hablar de Cristo y no quieren. Y aún son tan arrogantes que tienen un plan de salvación propio. Entonces yo diría que entonces con qué tiene que ver si no es pobreza económica o pobreza material. Y yo le coloqué, tiene que ver con reconocer, que es la palabra que yo quisiera enmarcar en esta noche. Tiene que ver con reconocer. Un pobre espiritual, el que está en el versículo 3, tiene que ver con las personas que pueden reconocerse a sí mismas como pobres espirituales. A sí mismas como pobres espirituales. El pobre, el pobre en espíritu es aquella persona que reconoce que está quebrado espiritualmente. Hay muchas personas quebradas económicamente, ¿cierto? Hemos oído muchas veces, me quebré, monté un negocio y me quebré. Pero el pobre en espíritu es alguien que reconoce, no que otro le dice, usted está quebrado, viejo, no. Es que se reconoce a sí mismo que está quebrado espiritualmente, que está en bancarrota total espiritual, que no tiene nada y que no puede hacer nada para salvarse por sus propios medios. Ese es el pobre espiritual. No tengo nada. No me puedo salvar a mí mismo. Porque hemos ido a tantas personas. Mire, hemos ido a casas donde la queja casi total en la visita es que no tienen esto, es que no tienen aquello, que les falta aquí, que tienen deudas, pero no reconocen que espiritualmente están pobres, que están en bancarrota. Un pobre en espíritu representa una profunda humildad que lo lleva a reconocer su bancarrota. Y ahí es donde es importante esta frase. Va pegada de la humildad. Este pobre en espíritu es tan humilde que es capaz de reconocer que no tiene nada, que delante de Dios no tiene nada. Un pobre en espíritu representa a alguien que es capaz de reconocer
su propia necesidad espiritual. Un pobre en espíritu es alguien que reconoce su condición aún. Tendría que ponerse en ese sentido como si fuera un mendigo delante de Dios. No tengo nada. No soy capaz de nada delante del Señor. Vamos a mirar un versículo, Daniel, Lucas 5:32, podemos mirar aquí. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, que este es otro de los pasajes preciosos para mí, desde el versículo 27 comienza hablando de Leví o de Mateo, está sentado al banco de los tributos, pasa el Señor Jesucristo por su lado y le dice, sígueme, y lo que más me impacta es que dice, y dejándolo todo, le siguió, pero luego Mateo hace un banquete para el Señor, invita al Señor, a los discípulos, pero también estaban los escribas y fariseos ahí, y cuando ven que llegan un montón de publicanos y pecadores, y entonces comienzan a pensar, a cavilar, ¿y por qué come con publicanos y pecadores? Y entonces él responde, bueno, en el versículo 29, perdón, 30, perdón, 30. Dice, bueno, el 31, perdón. Respondiendo a Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí hay una cosa que quise asociar con lo que estamos viendo de pobres en espíritu. Y es que muchas personas terminan creyéndose justas. O sea, no necesito a Dios, porque yo soy justo. O creen que porque están, o porque son religiosos, o porque tienen algún conocimiento, son justos delante de Dios. Aún, hemos ido a casas donde la gente cree que ya tiene el cielo ganado por alguna situación, por algo que han hecho. Se creen justos. Pero estas personas les cuesta reconocer que en realidad son mendigos espirituales. Estas personas les cuesta reconocer su pobreza espiritual, lo que los lleva a no reconocer su pobreza espiritual delante de Dios. Porque uno puede reconocer que es un pobre en espíritu, pero si no va a Dios, no pasó nada. Ahora, como decíamos antes, muchos son arrogantes y esa arrogancia no los deja ver su necesidad más importante. En cambio, el pobre espiritual es humilde. Reconoce su pobreza espiritual, reconoce que no tiene nada propio. Reconoce que necesita urgentemente al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El pobre espiritual se somete ante Dios con sus manos vacías. Señor, no tengo nada. Señor, no soy nadie. ¿Qué puedo ofrecerte, Señor? Soy un pobre hombre, como el de Lucas 11, si no estoy mal, el fariseo y el publicano. Estaban orando ambos. Todos los que alguna vez hemos creído en el Señor Jesucristo, un día llegamos reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra pobreza, reconociendo que no tenemos ningún mérito en nosotros, no hay ningún mérito en nosotros para acercarnos a Dios, reconociendo cuánta necesidad teníamos de Dios y del Señor Jesucristo crucificado, reconociendo que todo lo bueno proviene de Dios. Uno de los problemas que tienen muchas personas es que no reconocen lo bueno que tiene Dios a través de la Biblia, sino que lo bueno es lo que ellos creen que son, o lo que ellos creen que han hecho, o lo que ellos han oído de otros. Pero un pobre en espíritu es aquel que dice, todo lo bueno viene
de Dios, no de ningún otro lado. Todos los que un día fuimos a Cristo, también reconocimos que sin Dios estaríamos en un lamentable estado de mendicidad espiritual. Todos los que un día fuimos a Cristo, reconocimos humildemente que nada podemos hacer para ganar el favor de Dios o para ser salvos, para ganar el cielo. Todos los que un día fuimos a Cristo reconocimos que ningún esfuerzo o mérito nos llevarán a la presencia de Dios. Lo único que hicimos fue reconocer nuestra bancarrota espiritual. Pobres. Vamos a mirar ahí mismo en Mateo capítulo 7. Este es uno de los pasajes que más le comparto por ahí en algunas partes. Mateo 7, 21. Siete 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, muchas personas dicen, Señor, Señor, pero no es por decir Señor, Señor, es por hacer la voluntad de Dios. Y en Juan 6:40 dice que la voluntad de Dios es que creamos en su Hijo. Entonces, la voluntad de Dios es creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo que la voluntad de Dios para con nosotros los seres humanos, que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero, ¿cuál es el problema entonces? Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, y quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, ¿cuál es aquel día? Muchos me dirán en aquel día. Y aquel día es el día en que están frente al gran trono blanco, ahí no hay otro día. Y en ese día van a tratar de defenderse. Van a decir, Señor, es que en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Pero el que esté parado ahí ya no tiene para dónde coger, para dónde se va a ir, si ya está parado ahí, lo están juzgando. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Entonces, versículo 21, no hicieron la voluntad de Dios, no se reconocieron su pobreza espiritual, pero versículo 22, allá parados frente al Señor, atrevidamente sacan sus méritos. Todo lo que ellos creyeron que tenían que hacer para ganar el cielo. Pero lo que no hicieron fue la voluntad de Dios, que es creer en su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Nunca se reconocieron pobres espirituales. Fueron altivos, hicieron lo que quisieron. Nunca reconocieron su bancarrota espiritual. Ignoraron las exigencias de Dios y fueron atrevidamente, hicieron su propia voluntad. ¿Por qué muchas personas no creen a Jesús? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad. Y si alguien quiere hacer su propia voluntad, entonces no tiene humildad y por lo tanto no es capaz de reconocer su bancarrota espiritual. Ahora, un hombre puede ser muy rico económicamente, pero debe reconocer delante de Dios su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual. Debe reconocer que aunque tenga mucho dinero, delante del Señor tiene las manos vacías. Está en bancarrota espiritual y podríamos mirar muchos ejemplos en la Biblia. Ahora, un hombre puede ser muy pobre económicamente, pero al igual que el hombre rico, o que los ricos, debe reconocer delante de Dios su bancarrota espiritual. Pobres o ricos económicamente necesitan
tener una profunda conciencia de su necesidad espiritual. Pobres o ricos. Por eso a veces nos equivocamos pensando que los pobres son los humildes. Pueden vivir humildemente, pero necesitan la humildad que la Biblia exige. Y es esa humildad de que no tengo nada delante del Señor. No tiene pergaminos para presentarse delante del Señor. Pobres o ricos tienen que reconocer que no pueden salvarse a sí mismos, que no hay nada que puedan hacer para ganar el favor de Dios, no hay nada. Lo que deben hacer es reconocer su bancarrota espiritual e ir corriendo a los brazos amorosos del Señor Jesucristo, quien les está esperando. Volviendo a Mateo capítulo 5, que nos habla del bienaventurado. Ese es el bienaventurado que nos habla el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es aquel que humildemente reconoce su impotencia, reconoce su incapacidad y va a Cristo. Reconoce que solo el Señor Jesucristo puede salvarle. Reconoce que solo el Señor Jesucristo puede perdonarle. Reconoce que el Señor Jesucristo dio su vida en esa cruz por causa de sus pecados. Se necesita humildad para mirar a Cristo como aquel que murió por nuestra causa, por nuestros pecados, para salvarnos. Mucha gente conoce esta verdad, pero no se doblega ante ella. Reconoce que solo el Señor Jesús puede darle vida eterna. Por eso es bienaventurado. El pobre en espíritu es aquel que va al Señor Jesucristo y se rinde, porque eso tiene mucho que ver, es rendirse delante del Señor, pedirle perdón, abrirle su corazón y entregarle su vida al Señor Jesús. Señor, no quiero depender sino de ti, Señor. Yo soy un pobre pecador que no tengo nada que ofrecerte. Perdóname, Señor, te entrego mi vida. No quiero dar un paso más sin tu presencia. No quiero caminar más si el Señor Jesucristo no es mi Salvador. La parte del versículo 5:3 nos muestra una gran promesa para los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El ser humano que humildemente reconoce su bancarrota espiritual, se rinde ante el Señor Jesucristo, se arrepiente, le pide perdón por sus pecados y le entrega su vida, tiene el derecho de entrar al reino de los cielos. Se convierte inmediatamente después de entregar su vida al Señor Jesucristo en un ciudadano celestial. Esta mañana cantábamos un himno. ¿Se acuerdan que intenté pararme y una de las frases con las que quería arrancar era celestial reunión? Hay uno de los himnos que cantamos y dice celestial reunión para los que salvos son. Sí, ¿cierto? Imagínense ese momento de reunirnos con el Señor. Entonces, ese hombre que humildemente reconoce que necesita a Jesús, su recompensa es el cielo, el reino de los cielos. Miramos, no sé cuál hermano fue el que tocó Filipenses 3:20, creo que fue el hermano John Jairo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La conclusión, el hombre pobre de espíritu es aquel hombre lleno de humildad en su corazón, que sale al exterior en una completa actitud de sumisión, en una completa actitud de rendición ante el Señor Jesucristo. Y esta mañana miraba que un gran ejemplo que podemos mirar de un hombre rendido totalmente es el ladrón en la cruz. Habían dos ladrones. Uno dijo, si tú eres el Cristo,
Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿En qué condición estaba ese hombre? Estaba en una cruz, crucificado, a punto de morir. Y lo único que se le ocurre es mostrar un corazón arrogante, una soberbia impresionante. Pero el otro, lo quiero leer textualmente, nosotros, bueno, dice, respondiendo el otro le arreprendió diciendo, 23:40, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Si yo quisiera dar un ejemplo de humildad, este sería un gran ejemplo de humildad. Un hombre rendido, reconociendo sus pecados, reconociendo su bancarrota espiritual. Y lo que más me gusta de este versículo es este, más este, ningún mal hizo. Está reconociendo su necesidad de Cristo, su necesidad del Señor. Y dice el pasaje, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A los pobres, de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Amado Dios, te damos infinitas gracias por este tiempo, por esta lectura, por este pasaje precioso y maravilloso que nos enseña tantas cosas, Señor, especialmente la humildad con la que debemos llegar ante ti, Señor, reconociendo que nuestras manos están vacías, que somos pecadores, que definitivamente tú eres grande y maravilloso, que nos permites, Padre, pararnos delante tuyo, reconocer nuestro pecado, porque ni siquiera eso merecemos que tu Hijo amado nos escuche. Sin embargo, Él vino a salvar, Él vino a perdonar, Él vino a dar vida eterna, Él vino a dar vida nueva. Te agradecemos, Señor, este tiempo, esta palabra, y Padre, rogamos para que de pronto haya una persona que quiera rendirse hoy ante el Señor Jesucristo. En tus manos quedamos y oramos en el nombre de Él. Amén.